buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué momento estén viendo este video. Para darle un alcance del video, del contenido del presente video, tenemos que identificar como objetivo principal aquellos conflictos entre poderes que se ha dado entre el legislativo, o sea, el poder legislativo y el poder ejecutivo en el país de Perú. Dichos conflictos no son recientes a pesar de que dentro del país, o bueno, dentro de los últimos años, estos conflictos se han visto mucho más notorios que en anteriores años. Para tal sentido, ha habido una escalada del conflicto, o sea, un conflicto acumulativo dentro de cada gobierno de estos últimos años, no solamente del periodo 2018 al 2022, sino anteriores también a este. En tal sentido, tenemos que partir el video en dos partes, una parte de antecedentes y una parte de sugerencias para poder reducir de cierta manera los conflictos que se han venido dando y poder también evitar conflictos futuros, que creo que esa es la parte más importante, ¿no? Porque poder evitar conflictos es mejor que solucionar conflictos que ya se están dando o que ya han tenido efectos tanto negativos, ¿no?, dentro de nuestro país. Para tal sentido, los integrantes que vamos a desarrollar todo este tema son Patricia Toros Flores, Patricia Cualquiera Escalante, Enrique Coila Belisario, Cristian Arturo Paco, Beatriz Alave Uyachura, Renzo Gutiérrez Pari y quien ha iniciado y hablado actualmente Raúl Jesús Villafuerte Rueda. Hay que notar dentro de los antecedentes que se ha registrado hasta el momento 6 mociones de vacancia a 3 presidentes de la República en los últimos años, un periodo del 2018 al 2022. Para simplemente dar un adelanto, el registro de mociones de vacancia al inicio de un periodo presidencial, como ha ocurrido en el periodo de Pedro Castillo, registrándose 2 solicitudes, una en el año 2021, el 10 de noviembre, y la segunda en el 2022, el 28 de marzo. Entonces, dando esta apertura, vamos a ver los antecedentes que se han dado, ¿no?, cronológicamente. Continuando con la exposición, sabemos de que los problemas entre el Poder Ejecutivo y Legislativo no son algo reciente, sino de que estos vienen de incluso años atrás y podríamos decir que de gobiernos atrás. Es por eso que consideramos importante resaltar algunos hechos y acontecimientos que se han dado con posterioridad a la actualidad. En lo cual iniciaremos de que el 29 de julio del 2019 se dio un anuncio sorpresivo que se manejó en la más absoluta reserva, puesto de que un día anterior, el 28 de julio, el entonces presidente Vizcarra dejó Palacio de Gobierno para dirigirse al Congreso a dar su mensaje por fiestas patrias. Antes, había tenido una reunión esa misma mañana con quien era el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y con el exministro de Justicia, Vicente Ceballos. Como da cuenta a esta crónica, el jefe de Estado en ese momento preparó su discurso que se caracterizó en buena parte por ofrecer un resumen por sectores. Además, no obstante, guardó la parte más importante para el final cuando anunció de que en los siguientes días el gobierno estaría presentando un proyecto de adelanto de elecciones generales para realizarse en abril del 2020. Explicó de que se trataba de la mejor opción para poder terminar con la crisis política que se estaba dando y darle la opción a los ciudadanos de poder elegir ellos mismos sus nuevas autoridades. En el texto que se dio a conocer, ofrece no solo la descripción de lo que ocurrió en el mensaje presidencial, sino que también detallaba cuáles eran las razones por las cuales se llevaba a cabo esta decisión por parte del Ejecutivo, entre las cuales resaltó el lento avance del proyecto en lo que son las reformas políticas y la sensación de que las relaciones con el Parlamento no tenían opción a mejorar. Seguidamente, el 25 de agosto del 2019, el gobierno evalúa la opción de cuestión de confianza, puesto que, como ya se mencionó, para el 31 de julio del mismo año, el gobierno había presentado ya por mesa de partes el proyecto de reforma constitucional justamente para el adelanto de elecciones y para que se reduzca el periodo presidencial y legislativo a 4 años.
Es por eso de que después de 25 días la iniciativa todavía no empezaba a ser discutida en lo que es la Comisión de Constitución encargada de emitir un dictamen para ser debatido y votado en el Pleno. En esas circunstancias el Ejecutivo se evalúa con seriedad lo que era la presentación de una cuestión de confianza si es que el Parlamento no avanzaba como se esperaba. Y bueno, para esto, ya el 1 de septiembre del 2019, se dio de que se podía plantear la cuestión de confianza para cualquier tema de interés de gobierno, ya que cuando se conoció que la cuestión de confianza podía ser invocada por el gobierno para presionar a favor de lo que era la aprobación del proyecto que adelantaba las elecciones generales, se empezó un arduo debate en todos los medios. El principal argumento de quienes se oponían a la reforma constitucional era de que la confianza no puede presentarse por políticas de Estado y que una norma orientada a recortar lo que es el periodo presidencial y legislativo no cumplía exactamente con estos requisitos. En ese mismo contexto, en una entrevista, César Lancha Arroyo, quien era entonces el presidente del Tribunal Constitucional, mencionó de que mediante su perspectiva, o podríamos decir desde su parecer, si la lucha contra la corrupción es una política de Estado y el Congreso se ha empeñado en entorpecer de manera permanente el desarrollo del gobierno, cabía entonces la opción de recurrir a lo que era la llamada cuestión de confianza. Eh, Además de esto, ya para el 22 de septiembre del 2019 se da un acontecimiento con lo que es la Comisión de Viena, puesto de que esta anuncia de que no se pronunciaría sobre si el proyecto que se estaba presentando resultaba ser constitucional o no. En este sentido, esto se dio debido a que el proyecto de adelanto de elecciones fue derivado ya a la Comisión de Constitución para su evaluación y en septiembre se conoció que el entonces presidente del Legislativo, Pedro Lechea, había enviado una carta a lo que era la Comisión de Viena para poder solicitar su intervención, porque según él existía la amenaza de que el Ejecutivo pudiera presentar una nueva cuestión de confianza como medida de presión, lo que podía poner en peligro el equilibrio de poderes. Seguido a esto, tenemos como siguiente acontecimiento o antecedente de que para el 22 de septiembre del mismo año, ya el gobierno había mencionado de que esperaría hasta el lunes 30 y que que el Congreso pudiera decidir. Decidir que, puesto de que mientras el proyecto de adelanto de elecciones siguiera en la Comisión de Constitución y no avanzara en su debate, el gobierno sabía de que sería imposible ajustar los plazos de tal forma que los comicios pudieran llevarse a cabo en abril del 2020 como se habría planificado. Es por eso de que, de acuerdo con fuentes consultadas del Ejecutivo, la fecha límite que se podría manejar de manera interna para para que esta norma sea aprobada por el Congreso habría sido justamente el 30 de septiembre. Caso contrario, y tal como se había informado ya en el artículo que habrían sacado, el 25 de agosto se contemplaba la opción de recurrir a una nueva cuestión de confianza como una forma de presión. Y sin embargo, como se daba a conocer en esos momentos, las consecuencias de dar un paso en esa dirección era imprevisible. Pero para esto ya el 26 del mismo mes y del mismo año, el fujimorismo y el aprismo querían mandar al archivo el adelanto de las elecciones, ya que el 25 de septiembre, un día antes, se conoció que la Comisión de Constitución tenía listo ya un borrador de informe por el cual mandaría el archivo el proceso de reforma a fin de adelantar un año de las elecciones generales y se alegaba, entre otras razones, que una decisión así ocasionaría una afectación a la estabilidad económica del país. Sin embargo, sectores que respaldaban el adelanto de las elecciones solicitaban que, a pesar de ello, se permitiera que el Pleno debatiera la iniciativa a fin de que los ciudadanos pudieran conocer los argumentos, ya sean a favor o en contra de los parlamentarios y el sentido de sus votos. Pero ya para el 29 de septiembre del 2019, la cuestión de confianza incluiría al proceso de selección de lo que era el Tribunal Constitucional, puesto de que archivada la propuesta de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales, las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso ya se encontraban en la práctica, podríamos decir que quebradas,
No obstante, quizás por el error de cálculo o la incapacidad de leer el momento político, o quizás algo de ambos, el legislativo le ofreció al gobierno una oportunidad de devolver el golpe. En efecto, a los 2 días de deshacerse del proyecto del adelanto de elecciones, el Congreso decidió impulsar lo que era la renovación del Tribunal Constitucional. Y el fondo del asunto, sin embargo, era que la comisión especial se creó para ese fin, decidido seleccionar a los candidatos mediante lo que era una invitación. Y las listas de aspirantes, salvo excepciones valiosas, incluían una serie de personajes que empezaron a ser muy cuestionados en su momento. Ya llegando al final, para el 1 de octubre del 2019, Vizcarra finalmente disuelve el Congreso y convoca a nuevas elecciones, puesto de que las imágenes de lo que fue la sesión del Congreso del 30 de septiembre del 2019, cuando el ex premier del Solar tuvo que ingresar al hemiciclo a la fuerza, podríamos decir, para hacer cuestión de confianza a viva voz, hablan de lo accidentada que fue esta jornada. Y como se conoce, a pesar de esta solicitud, el Pleno siguió adelante con lo que eran las votaciones para magistrados del Tribunal Constitucional, por lo que el gobierno interpretó que la confianza habría sido negada. Eso ocurrió en la mañana y por la tarde, después de un consejo de ministros, el presidente habría anunciado la disolución constitucional del Parlamento y la convocatoria a elecciones extraordinarias legislativas para ya el 26 de enero del 2020. Una de las posibles soluciones a las que ha arribado mi grupo es la reforma política. Si bien es cierto, buscar una salida a la crisis es difícil, a pesar de que ambos poderes tienen consensos para aprobar leyes o medidas populistas que favorezcan a personas con conflicto de intereses. Por ello, se dice que hay muchas cosas en común entre ambos poderes, en este caso que es el ejecutivo y el legislativo. Por otro lado, se sabe que ningún poder del Estado ha expresado dicha voluntad, sino más bien son las organizaciones de la sociedad civil que se pronuncian. Pero esto, sin embargo, no funcionaría sin una verdadera reforma política, ya que una reforma política es importante en el rol de la sociedad civil o de la ciudadanía organizada, porque ellos tienen que presionar a los propios actores políticos para que trabajen en leyes que mejoren la política del país. Y esto explica por qué cuesta tanto encontrar una salida a esta crisis. El hecho de que implica o debería avanzarse por una reforma política y tratar de prevenir que vuelva a suceder algo como lo que está pasando en la actualidad respecto a la crisis política. Sería más de lo mismo a menos de que haya una reforma que garantice una mejora de la representación. En cuanto al impacto del enfrentamiento del que hablamos en la vida de los ciudadanos, este enfrentamiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo comenzó en el año 2016 y se ha acentuado desde que asumió la presidencia el maestro rural Pedro Castillo, y esta se acrecienta cada vez más. Por otro lado, en la opinión pública hay mucho malestar y un alto nivel de insatisfacción, y además sienten que ningún actor político está dispuesto a buscar una salida, ya que muchos tienen conflictos de intereses y como consecuencia de esto desatienden las situaciones que vive buena parte de la población. Y esto también incrementa cada vez a la inestabilidad del país, lo cual dificulta a los actores económicos para anticiparse en el futuro, así como también ejecutar obras de inversión privada. Entonces, tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo deben comprender que mantener esta confrontación no solo será contraproducente para ambos, sino que también tienen efectos en la democracia, porque puede ser que la población pueda cansarse de que sus legítimas demandas por soluciones efectivas a sus principales problemas
son postergadas por unas de menor relevancia, ¿no? Siguiendo con la exposición, mi nombre es Cristian Arturo Pogolimachi y yo les voy a hablar sobre las posibles sugerencias frente a este conflicto, ¿no? Para contextualizar, debemos tener en cuenta que la política peruana es inestable de manera muy constante. Está sumergida en una espiral de crisis permanente con episodios de colisiones entre poderes que se repiten, aunque los elencos o congresistas cambian o renuncian. Por otra parte, hace poco más de un mes, el actual presidente Pedro Castillo ha cumplido un hito que muchos consideran imposible llegar, ¿no? Y esto es culminar su mandato o su primer año de gestión, aclarando que es previsible la inexperiencia del mandatario, el cual generó injustificables polémicas desde el primer día como presidente. Alcanzó un balance perverso con el Congreso y la calle que aseguró su estabilidad. La incapacidad de nuestras autoridades y priorizar sus intereses personales como muchos llevó a que reciban el repudio ciudadano. En el interín, la desafección se continúa agudizando mientras los hilos que sostienen a nuestra enclenque democracia resisten a duras penas. Hoy el equilibrio perverso se debate con quienes impulsan o buscan impulsar algunas de las propuestas para salir de esta crisis. Sin embargo, en la difícil tarea de proponer soluciones, no debemos de perder de vista que Castillo es consecuencia de la situación en la que nos encontramos y que en el corto plazo nuestra actual oferta política tiene nulos incentivos para mejorar las cosas. Este es el razonamiento superficial de aquellos que hasta la fecha no aceptan, ¿no?, el resultado de las elecciones presidenciales. Los voceros más radicales de la oposición insisten en que esta crisis comienza y termina con Pedro Castillo. Para este sector, la salida para conseguir una vacancia a cualquier costo y retomar el poder para dirigir el país. Bajo su lógica no existe crisis de representación, sino una crisis de Pedro Castillo, tal cual. Según los ciudadanos, una posible solución es que se vayan todos o que se cierre el Congreso. Esto con el descontento o decepción lleva una lógica punitiva de buscar castigos a los gobernantes y sacarlos del poder a pesar que las opciones de mejora sean escasas o sean pocas, ¿no? Desde otra perspectiva, la izquierda aprovecha la falta de concordancia entre los poderes para proponer nuevamente una salida constituyente y volver a enrumbar a Castillo hacia una agenda de cambio. Este sector, motivado por el miedo a ser castigado por la ciudadanía en nuevas elecciones, continúa confiando en que Castillo es un presidente comprometido con dicha agenda y no un político más que se alió a Perú por una convivencia y azar. Más allá de colocar sus monedas en una lucha perdida, fallan en comprender que una propuesta de asamblea constituyente no contribuirá o no contribuirá los vínculos entre representantes y representados, ¿no? Y llevaría al país a estar regido en una constitución redactada por políticos muy similares a los que han conformado los últimos 2 años de parlamento o los últimos 2 periodos parlamentarios. Otra opción de salida frente a esta crisis se puede entender como una reforma política y adelanto de elecciones. Se ha llegado a un punto en que gran parte de la población apoya la reforma política, ¿no? Esta adopta un carácter muy parecido a una asamblea constituyente, es decir, conceptos que se presentan como varita mágica para resolver todos los problemas estructurales, sabiendo que no existe un consenso o debate sobre el contenido de los mismos. Se necesitan cambios estructurales para mejorar la representación, pero ambas propuestas no son claras al momento de explicar el mecanismo o la vía por el cual llegarían a ello. Pero ignorando todo esto, de pronto nos surge la pregunta: ¿qué incentivos tendrían nuestras autoridades para implementar las reformas que supuestamente le impedirían actuar con la cómoda impunidad de hoy? La presión necesaria para lograrlo es aún más débil de lo que queremos admitir. Las relaciones institucionales entre el Ejecutivo y el Parlamento están construidas sobre una serie de elementos que han hecho que nuestro presidencialismo sea un sistema poco estable. La historia de esta relación se ha movido entre una permanente tensión, pasando de una subordinación total del legislativo al ejecutivo, que lo estelarizaba, hasta una confrontación total entre poderes. Sin embargo, el que se vayan todos es la opción más llamativa para la ciudadanía. El descontento, como ya lo mencioné anteriormente, lleva una lógica punitiva, ¿no? Que se castiga a los que se tienen que castigar. Hemos pasado por dos procesos donde se fueron todos y quienes llegaron no mostraron mayor diferencia que de sus predecesores. Le dimos la oportunidad a partidos políticos que tenían muy poca probabilidad de alcanzar
compenetrarse dentro del Congreso, ¿no? Algunos de esos son el UPP, FREPA, Perú Libre, entre otros. Y al darles esa oportunidad, sus parlamentarios no demoraron en demostrar la ineficiencia o, o que el cargo que ellos ocupaban no se merecían. La falta de alternativas y la desesperanza por una mejora están llevando a nuestra democracia a un punto inestable y crítico. O lo otro es un proceso electoral, ¿no? En estas condiciones no está destinado a evidenciar la realidad de la crisis, que va mucho más allá de tener autoridades incompetentes. La democracia sin partidos en el Perú contaba con políticos independientes pero competitivos, con cierto atractivo. Hoy la mayoría de los políticos han perdido ese atractivo, no tienen capacidad de movilizar electores ni mostrarse como alternativas creíbles. Ante unas futuras elecciones generales, sean estas en el 2023 o en el 2026, surgen dos preguntas. ¿Quiénes van a reemplazar a nuestras autoridades? Aquellos que no cayeron involucrados en el caso Lavajato optaron por ingresar a la espiral de la polarización y las tribus, donde perdieron toda credibilidad formando parte de lo indefendible o guardando silencio cuando la situación ameritaba levantar la voz. La inexistencia de líderes políticos, sin hablar de los líderes políticos democráticos, es algo que ninguna reforma institucional va a poder solucionar pronto. En tal sentido, ¿qué alternativas nos quedan a nosotros o a los electores? Bajo lo anteriormente mencionado, todos aquellos involucrados en el caso de la Bajato Normal pueden participar como candidatos, ¿no? Porque aún no hay alguna norma que lo estipule o que impida la postulación para personas que tengan procesos judiciales. Gracias. Continuando con las posibles sugerencias para la solución de un conflicto entre los poderes del Estado, que es el Ejecutivo y el Legislativo. Primero, tenemos que tener en cuenta de las posiciones que está cada uno. Sabemos muy bien que el Poder Ejecutivo es de un sistema presidencialista por el cual, bueno, nuestro sistema político es un sistema presidencialista, parlamentarista. Por lo tanto, los dos poderes que literalmente ayudan o son los que están al mando del Estado es el poder legislativo y el ejecutivo. Pero, como lo dije anteriormente, una posible sugerencia de solución del conflicto entre estos dos poderes, que podemos partir de sus posiciones, sabiendo que no es de desconocer que este conflicto tiene mucho tiempo. Obviamente, en diferentes periodos de gobierno existieron bastantes conflictos, ya sea el legislativo con el ejecutivo o el ejecutivo con el legislativo. Bueno, primero lo que podemos mencionar es que el presidencialismo, hablando por la posición del poder ejecutivo, se puede destacar por la doble legitimidad y la rigidez que tiene en el tiempo del mandato y la identificación con los líderes más de los partidos y en la estructura que contiene un partido, por el cual nos vamos por el lado de que la rigidez de lo que es el poder ejecutivo eh, es mayormente por el mandato presidencial que genera incentivos anticonstitucionales para una solución de conflictos entre los poderes. Y sabemos de que el legislativo no es alguien, como decir, tonto, sabiendo que ellos son los padres de la patria, siendo eh, las personas que llegaron ahí por nuestros votos. Como sabemos, el congresista, como tal, puede realizar una función y tener otros cargos públicos, eh, salvo que del ministro de Estado, pero tenemos que tener en cuenta de que en el poder legislativo, eh, ellos deben hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y partiendo de ahí ya hablando de un conflicto que hay entre que el presidente haga algo anticonstitucional
y el poder legislativo, los congresistas, el parlamento, todos, eh, vea que se está incumpliendo y encima el mandatario, el jefe de Estado, obviamente ahí se produce un conflicto. Lo que podemos colocar es de que la lucha no está perdida. Todos podemos decir que el conflicto que hay entre el poder legislativo con el ejecutivo ya está perdido por el tema de que los partidos van a estar en contra del presidente y el presidente va a estar como que en contra de algunos partidos que estén dentro del Parlamento, del Congreso. Pero tenemos que tener en cuenta de que para salir de una crisis se puede entender que una reforma política sería una solución a este conflicto, dependiendo siempre de qué tipo de conflicto nos estamos llegando a literalmente a destacar por esta crisis. Una reforma constitucional, para mí, doctor, es una de las formas de soluciones que puede haber en el Estado cuando entramos en una crisis política. Ahora, en este tiempo que estamos viviendo, ya que nuestro trabajo habló desde el 2019, desde que hubo el exmandatario Martín Vizcarra, mencionó el adelanto de las elecciones y aparte también de las crisis sanitarias y políticas que a futuramente se fue contemplando eh, bueno, ya no en el futuro, sería el pasado. Pero como digo, eh, ahora, de todas las crisis que hemos salido, sanitaria, bueno, la sanitaria de poco a poco, eh, el de la política se puede salir, pero la confortanidad que tiene el Congreso y otros partidos, especialmente hablando sobre los partidos, no es muy cercana y tienen otras posiciones e intereses. Y como digo, una de las soluciones para mí, doctor, siempre va a ser una reforma a lo cual llegue a que calme esas crisis que hay en el Congreso y también en el Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Continuando con el tema de las posibles soluciones o sugerencias para solución de conflicto, tengamos en cuenta algo de manera inicial. Y bien, pues para contextualizar, todos nos damos cuenta pues que la política peruana es inestable de manera muy constante y que ésta a su vez se encuentra sumergida en una espiral de crisis permanente. Muchos críticos infieren que la política peruana es como un cáncer que no tiene cura o que es difícil de poder eliminar, ¿no? Esta enfermedad. Entonces, aquí también se dan unos episodios de colisiones entre poderes, en este caso, entre el poder ejecutivo y legislativo. Aunque, bueno, ¿no? Obviamente los elencos van a cambiar conforme pasen los años. Entonces, bien, como una posible solución para este conflicto entre poderes, como ya lo he mencionado, en este caso el poder ejecutivo y el legislativo, pues creo yo que debería exigirse a ambos poderes, que se pongan de acuerdo en un conjunto de temas claves para el desarrollo nacional. Especialmente ahora que hemos pasado el tema, bueno, no del todo, pero hemos vivido una crisis por el tema de la pandemia, ¿no? Por la COVID-19, que esto nos ha afectado en realidad a todos. Y ahora, bueno, nos encontramos quizá no como inicios del 2020, pero de igual modo tratando en lo posible de hacer eh, que la crisis no siga todavía en nuestra sociedad frente a esta problemática. Entonces, en tal sentido, lo ideal, lo idóneo sería que estos poderes pues lleguen a un consenso, que puedan
hacer un poco más llevadera esta situación, simplemente en beneficio de la sociedad. Entonces, tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben comprender que mantener la confrontación no solo será contraproducente pues para ambas partes, sino que también tendría efectos insospechados en lo que viene a ser nuestra democracia, pues la población podría cansarse de que sus legítimas demandas por soluciones efectivas a sus principales problemas pues sean postergadas por agendas de menor relevancia. ¿Y qué quiero decir con menor relevancia? ¿No? Quizás tanto el poder ejecutivo o en este caso el legislativo pongan en primer lugar sus intereses personales y no los de la ciudadanía, que es por lo que ellos en verdad están ahí en esos puestos de trabajo, ¿no? La idea es que ambos pues puedan hacer un poco más llevadera en tal sentido su relación, ¿no? Independientemente de que ambos poderes sean autónomos, necesitan de algún modo funcionar en conjunto para que se pueda lograr un desarrollo nacional adecuado. Bueno, a manera de conclusión, gracias al contexto actual, podemos ver que los poderes del Estado están sufriendo diferentes dificultades de división política. Yendo a manera de resumen con lo último que está sucediendo, gracias a las consecuencias que están teniendo los hechos que está pasando en la actualidad, con esto de la denuncia constitucional contra el presidente, también la misma solicitud de Pedro Castillo para una visita de la OEA, y luego están las censuras y denegatorias de confianza que se están dando. Y ahora último, lo que está sucediendo con el ex ministro Aníbal Torres y su carta de renuncia como premier. Bueno, el poder ejecutivo, tanto como el poder legislativo, se encuentran ahora mismo en un tema de controversia. Y esto lo podemos ver a resalte más con lo sucedido este 24 de noviembre, con el tema de la cuestión de confianza que ha solicitado el ex primer ministro de Justicia Aníbal Torres, donde él ha solicitado una cuestión de confianza y la derogación de una norma que se impuso dentro del legislativo, porque esta norma es la que impide a los ciudadanos poder reunirse en cierta proporción que estipula la Constitución política para que puedan sin cuestionamiento alguno o sin un control por parte del Poder Legislativo poder modificar alguna norma de la Constitución del año 93. Bueno, entonces, durante una sesión del Pleno del Congreso se informó la decisión de la mesa directiva de prácticamente rechazar de plano y no admitir a trámite y a votación la cuestión de confianza. Esto generó una serie de enfrentamientos dentro del Congreso, donde un grupo de congresistas estaban prácticamente quejándose, manifestándose su incomodidad frente a la decisión de la mesa directiva, y sin embargo, un momento después hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional donde prácticamente declaraba infundada la demanda del gobierno y respecto a la ley sobre el referéndum, así respaldando también esa situación y dando un punto final en sí, ya que presenta cuestión de confianza para derogar la ley que establece los límites de referéndum. Y esto no pudo ser, ya que esta ley que quería derogar el exministro, la ley 31399, ley antirreferéndum, es plenamente armónica con la Constitución. Y esto va a representar que el poder ejecutivo va a poder interpretar esto como una negación fáctica de la cuestión de confianza, ya que hay que recordar que para que la cuestión de confianza sea aprobada o negada, primero debe ser admitida y posteriormente pasar a debate en el Pleno del Congreso.